La única manera que Dios puede existir es si Dios es una Trinidad. Esto es Lucho Legítimamente, le habla Edward y el tema de hoy es la Trinidad. Es bien interesante el tocar el tema de la Trinidad porque es una de las doctrinas del cristianismo que es popular en términos de que todo el mundo como que da por sentado de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero tenemos problemas en explicarlo. Y pese a que la doctrina de la Trinidad o el conocer a Dios como una Trinidad es un misterio, no significa que no podemos explicarlo. No podemos concebir con nuestras mentes limitadas cómo alguien puede ser tres o cómo un ser puede ser tres personas, pero si utilizamos las herramientas correctas, podemos dar una explicación coherente de la Trinidad. ¿Por qué quiero traer esto a colación? Bueno, porque tenemos un reto contemporáneo. O sea, tenemos que admitir que como líderes, y me incluyo, hemos dado por sentado la doctrina de la Trinidad y la gente la cree aunque no sepa explicarla. Y esto es un problema porque el Dios que nosotros creemos es trino. El Dios que le servimos es un Dios trino. Y si queremos relacionarnos con Dios, si queremos relacionarnos con cualquier persona, debemos relacionarnos con todo de ese ser, con toda esa persona. Y si Dios o la deidad, quitando el cristianismo a un lado, no es que lo voy a quitar obviamente, pero quitando todo un lado, si el Dios que existe, que creó los cielos y la tierra, es un Dios trino, es decir, de tres personas, pues vale la pena relacionarnos de manera completa con ese Dios, relacionarnos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y muchos creyentes, independientemente de los años que llevan el Evangelio, se sienten poco preparados para poder explicar esto de la Trinidad. Y el video que quiero hacer es para poder servir a todos mis hermanos alrededor del mundo a poder explicar la Trinidad. A que cuando alguien les pregunta, oye, pero ¿cómo Dios es uno y tres y esto y lo otro? El propósito de este video es para que ustedes puedan explicar la Trinidad. Tenemos que entender de que sí es difícil, mas sin embargo la Trinidad no es incoherente. Y tenemos que entonces ver cómo podemos explicar la Trinidad de manera a que confunda menos a la gente. Tenemos también el reto de estudiar más y de tener estos recursos. ¿Y cómo podemos enfrentar este reto de la Trinidad? Primero debemos presentar una defensa coherente y bíblica de la Trinidad y presentar a Dios como es. Y es que la única manera de explicar a Dios o de explicar quién o qué es Dios es por medio de la Trinidad. Y este video simplemente va a ser filosófico, pese a que la Biblia es el recurso para poder explicar quién es Dios. Queremos entender el por qué Dios tiene que ser trino, por qué Dios no es uno, o por qué no hay dioses, o por qué solamente hay un Dios y por qué uno. O sea, ¿qué significa que Dios sea uno pero es tres personas? La única razón por la cual nosotros debemos entender la Trinidad es porque es la única manera en explicar a Dios. Y tenemos que entonces utilizar las categorías que tenemos en la mano para poder explicarlo. Entonces, dicho eso, tenemos que entender de que hay unas herramientas filosóficas, además de bíblicas, para poder explicar la Trinidad. Entonces, vamos hoy, por lo menos hoy, queremos dar y quiero ofrecerles a ustedes, cuando quieran explicar la Trinidad, la filosofía de la Trinidad. Y primero es que la consistencia filosófica de la Trinidad es evidente. ¿Cómo entonces la pregunta debe ser cómo pueden ser tres personas en un Dios? Y para contestar esa pregunta, tenemos las categorías necesarias para explicar la coherencia de la naturaleza de la Trinidad y las tres personas. Y estas categorías son sumamente útiles para explicar a otros cristianos que han creído la Trinidad desde el principio. Estas categorías filosóficas nos van a poder ayudar a poder entender la Trinidad, pese a que no la podamos comprender por completo. Dios en sí y sus atributos ya es magníficamente imposible de explicar, pero podemos utilizar estas herramientas para poder darle una idea a la gente de cómo podemos entender a Dios. La respuesta inmediata es que como un Dios puede ser tres personas es que la Trinidad no es una contradicción y el problema surge por una confusión categórica. Repito, la Trinidad no es una contradicción y si aparece una contradicción es porque tenemos un problema de categoría. Porque hay que hacer una distinción necesaria. Hay una diferencia entre esencia y persona. Dios no es tres y uno en el mismo sentido, pero Dios es un ser de tres personas. Ser, persona. Y estas categorías se llaman ontología. La ontología significa el estudio del ser.
Y la ontología en la filosofía hace las preguntas como ¿qué significa existir? ¿Qué tipos de seres existen? ¿Cuál es la naturaleza esencial de algo? O sea, ¿cuál es la naturaleza del teléfono? Si el teléfono es un ser vivo o no vivo. ¿Cuál es la naturaleza de un bolígrafo? ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? ¿Y cuál es la naturaleza de un animal? Este tipo de cosas. Y en este caso, ¿cuál es la naturaleza de Dios? O que es un ser divino. Entonces, si podemos hacer esta distinción, creo que nos puede ayudar a explicar la Trinidad de una manera. En teología, el estudio de Dios o el estudio de los atributos de Dios, la ontología se usa para estudiar la naturaleza de Dios. Significa que la ontología nos puede ayudar a contestar las preguntas de qué es Dios, qué es un ser eterno, si es necesario, es decir, si necesita existir, o simplemente existe por otra causa, si está dividido en partes o si es un ser simple o cómo puede ser uno y tres. Entonces, la ontología divina, en este caso, lo que estamos tratando estudiar la naturaleza de Dios. Nos referimos al estudio del ser de Dios y eso significa de su esencia y atributo. La palabra persona, sin embargo, responde a la pregunta distinta y es ¿quién es Dios? O sea, la ontología o el ser pregunta qué es Dios, pero la persona contesta la pregunta de quién es Dios. ¿Ok? Ser es qué es Dios, persona es quién es Dios. Y Dios es un ser en esencia, es decir, ¿qué es? Es el Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente y eterno. Pero Dios es tres personas, es decir, ¿quién es Dios? Pues Dios es Jehová Padre, Jehová Hijo, Jehová Espíritu Santo. La contradicción o una contradicción filosófica sería decir que Dios es uno y tres, que Dios es una esencia y tres esencias, o que Dios es una persona y tres personas. Entonces, la metafísica, es decir, el estudio de la ontología, nos puede ayudar a distinguir las categorías para poder, uno, evitar herejías y dos, contradicciones. La esencia responde a la naturaleza de la persona y la persona responde a quién es ese ser o esa esencia. Entonces, podemos utilizar otras palabras que dentro de la ontología que dicen sustancia y subsistencia. Sustancia es lo que Dios es y Dios es un ser divino, no tres seres divinos. Hay una sola esencia divina. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es la subsistencia. La sustancia es la naturaleza, la subsistencia son las personas. Dios subsiste como el Padre plenamente. El Hijo subsiste como Dios plenamente. El Espíritu Santo subsiste como Dios plenamente. Las tres personas son de una naturaleza divina. Entonces, ejemplos de ontología. Gabriel es una persona, es decir, subsistencia, angelical, que es sustancia. Gabriel, el ángel, es una persona, tiene cualidades de persona, mas sin embargo no es un ser humano, no es un ser divino, es un ser angelical. Aurora, otro ejemplo, Aurora es un humano, sustancia. Aurora, subsistencia, la persona es un ser humano, sustancia. Jesús, subsistencia, es decir, la persona es un hombre divino, doble sustancia. Jesús tiene doble sustancia, mas sin embargo es totalmente divino. ¿Y por qué tenemos que hacer estas distinciones? Y es como dije anteriormente, para poder evitar la herejía, como el triteísmo, que significa que hay tres personas y tres seres. Esto es algo que los mormones creen. Por lo menos Jacob Hansen, que es un apologista de los mormones, increíblemente, cree en un modelo de triteísta. Otra herejía o otro error que podemos cometer al explicar la Trinidad fuera de esta categoría es que podemos caer en un modalismo. Es decir, que son tres personas que son tres seres. Que Dios se manifiesta en tres modos. Y no es un modo, es que es un ser de tres personas. Unitarismo es que Dios es una persona con otras personas subordinadas. Y Dios en sí no es la persona. Dios es tres personas, es un ser de tres personas. Ahora, la ortodoxia cristiana dice que Dios es un ser, ontológicamente hablando, de tres personas, de relación personal. Y quiero volver al ejemplo cristológico. ¿Qué es Jesús? Jesús es, naturalmente, por naturaleza, Dios y hombre. Pero ¿quién es Jesús? Y Jesús es el Hijo eterno de Dios encarnado. ¿Qué es Jesús? ¿Quién es Jesús? La Trinidad es que es Dios. Dios es un ser divino
¿Y quién es Dios? Pues Dios es, ese ser divino es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para nosotros los seres humanos es bien difícil y yo creo que esto es lo que nos rompe la cabeza. Es bien difícil decir que hay un ser de 3 personas porque lo único que vemos alrededor de nuestro mundo es que cuando ves una persona, ves un ser. Porque el ser humano es de una persona. Pero Dios es un ser con 3 personas. Y esa puede ser la confusión. Pero miren que no estoy diciendo ninguna contradicción. Simplemente estoy utilizando categorías para poder explicar la naturaleza de alguien o de algo. Y en este caso Dios. Entonces, hay propiedades que le pertenecen al ser y hay otras propiedades que le pertenecen a la persona. Y todo ser divino debe tener estos atributos, que sería unidad absoluta, un solo Dios, según Deuteronomio 6:4, simplicidad divina, y es que Dios no está dividido en partes, es decir, que Dios es completo y que cada persona de la deidad o de Dios existe plenamente. No está dividido en partes. O sea, el Espíritu Santo no es parte de Dios, Jesús no es parte de Dios y el Padre no es parte de Dios. Y esas 3 partes forman un Dios. No, es un Dios en 3 personas y cada persona es plenamente Dios. Aceidad existe por sí mismo o no necesita de nada o de nadie para existir, porque han existido eternamente. Inmutabilidad es otra propiedad de un ser divino y es que no cambia, no hay cambios en términos de su ser y su carácter. Y obviamente, si es un ser divino, tiene que ser eterno. O sea, no tiene ni principio ni fin. Y también, otra palabra de domingo, otra palabra filosófica, es que una persona o un ser divino es impasible. ¿Qué significa eso? Que es emocionalmente perfecto y consistente. Dios siempre va a responder con ira ante el pecado. Dios siempre va a responder con amor porque Él es amor. O sea, Él va a responder con gozo al justo, pero va a responder con ira al impío. Y eso no es una inestabilidad emocional, es una emoción correcta a lo que está pasando. Y entonces estos atributos son incomunicables: omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, pero las personas de Dios, el Padre y el Espíritu Santo, refleja atributos comunicables que comparten con nosotros, que somos seres hechos a la imagen y semejanza de Dios, que es amor, justicia y santidad. Las propiedades de la persona, y ahí es donde está la distinción trinitaria. Cada persona es plenamente Dios, o sea, cada persona es omnipotente, omnisciente, omnipresente, pero también son personas distintas, o sea, tienen particularidades. Entonces, estas propiedades personales distinguen a cada persona dentro de Dios, pero no hacen a estas personas menos Dios que la otra. Entonces, el Padre no es engendrado, es decir, no nació, siempre ha sido, porque es eterno, y es fuente o principio o fundamento de todo lo creado. O sea, si Dios no existe, no hay manera de explicar la realidad en la cual vivimos. Eso es todo. Y la propiedad personal sería paternidad. Entonces tenemos la persona del Hijo, que es engendrado eternamente del Padre, según Juan 1:18. Pero esto de engendración no implica que Jesús fue creado. Implica de que no hay un momento en la eternidad que el Padre dejó de ser Padre y que el Hijo dejó de ser Hijo. O sea, no hay un momento en la eternidad donde esa relación filial ha dejado de ser. Por toda la eternidad, el Padre siempre ha sido el Padre y el Hijo siempre ha sido el Hijo. Y se corresponden uno al otro según esa relación. Y tenemos la tercera persona dentro de Dios, que es el Espíritu Santo, que procede del Padre por medio del Hijo. La particularidad de esta persona es procesión. Y el Espíritu Santo siempre ha procedido del Padre por el Hijo. Y es el receptor y el comunicador eterno del amor divino. El Espíritu Santo es la persona que refleja el amor de Dios y que también tiene el amor de Dios, al igual que el Padre y del Hijo. Entonces, dentro de la obra divina, cada persona actúa según su propiedad personal. El Padre decreta, habla y escoge. El Hijo ejecuta la voluntad del Padre y realiza lo que el Padre decreta. En este caso, pues la creación y la redención. Y el Espíritu Santo aplica esa obra del Hijo y la vivifica en la creación y en la santificación del pueblo de Dios. Pero estas funciones, pese a que las funciones sean diferentes y que una obedezca a la otra, no implica desigualdad. Pues las 3 personas comparten plenamente la misma esencia divina. O sea, el hecho de que el Padre decrete
y que el Hijo ejecute la voluntad o obedezca al Padre, no significa que el Hijo es menos Dios que el Padre o que el Espíritu Santo es menos Dios que el Padre y que el Hijo. No, porque los roles no definen la esencia. Los roles no definen qué tú eres o quién tú eres. Los roles sí definen la persona en términos de lo que la persona hace, pero no te hacen menos que las otras personas. Entonces, ¿por qué la Trinidad es tan importante y por qué Dios solamente puede existir como una Trinidad? Y aquí hay unas implicaciones para nosotros. Y es primero que si el ser humano es relacional y fue creado a la imagen y semejanza de Dios, es porque Dios es un Dios relacional. Dios siempre ha tenido una relación de amor antes de la creación porque es un Dios trino. Igualdad de roles. Esa distinción funcional de la que acabamos de hablar es la que nosotros tenemos como seres humanos. O sea, tenemos personas que tienen mayor autoridad que nosotros, pero eso no implica de que nosotros seamos menos humanos que ellos. O sea, el hecho de que yo nací y mis papás tienen un cierto tipo de autoridad en mí cuando yo era niño, no significa que ellos que tienen más valor que yo. No, tenemos la misma esencia humana, somos seres humanos, más sin embargo, tenemos funciones o relaciones diferentes. Un jefe no es más humano y más digno que sus empleados. Pero a pesar de que hay una distinción de roles dentro del negocio, no significa de que esa persona sea menos humana que la otra. Y también hay unas implicaciones en la salvación de nosotros, porque la deuda que nosotros tenemos es una deuda eterna. Y eso significa que para pagar esa deuda eterna necesitamos que un ser eterno nos represente, al igual que un ser humano, porque necesitamos un ser eterno que represente a lo eterno y un ser humano que representa a lo humano. Y si Cristo no es Dios y no es parte de esta Trinidad, y si Dios no es trino, pues la salvación es imposible. Entonces, Dios tiene que ser trino. Es como único Dios puede existir. Entonces, la Trinidad no enseña 3 dioses ni un Dios dividido, sino un solo Dios verdadero que existe eternamente en 3 personas distintas o coiguales. En una sola esencia divina subsisten eternamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea que Dios es 3 personas y una sola esencia divina. Dios es uno en esencia, 3 en persona. A diferencia de nosotros los seres humanos, que somos un ser humano y una persona. Pero es bien curioso porque hay una sola humanidad y hay muchas personas. Y ahí es que nosotros reflejamos al Dios trino. Y una de las cosas que quiero compartir es que, primero, porque la Biblia dice que Dios es amor. Entonces, un verdadero, según C.S. Lewis en Mero Cristianismo, el amor verdadero requiere alguien que ama, alguien amado y una comunión de amor. Y si Dios fuera solamente una persona en absoluto, como dice el Islam o como dicen los testigos de Jehová, etcétera, etcétera. O sea, si Dios fuera una persona absoluta y solitaria antes de la creación, en la eternidad fue solamente un ser, una persona, pues no podría amar eternamente, porque para amar se necesitan dos. Porque no existiría otro a quien amar. Pero si Dios es trino, no tenemos ese problema, porque Dios eternamente ha existido en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y siempre se han comunicado amor en la eternidad, y en vez de necesitar crear para amar, ellos desean crear para amar. Bien diferente. En la Trinidad, el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre y el Espíritu Santo es descrito históricamente por muchos teólogos como el vínculo eterno de amor de Dios. El Espíritu Santo es no solamente la persona que nos da vida, sino que nos da la vida en amor, porque es el vínculo de amor. Por eso Dios necesita ser trino. O sea, no hay otra manera de explicar quién es Dios. Dios no necesita crear para amar. Él ya es amor eternamente dentro de sí mismo y desea como derramar ese amor en la creación. Entonces, la segunda razón es porque la Biblia revela una distinción y una unidad simultánea. La Escritura afirma las dos cosas al mismo tiempo, que hay un solo Dios, como Deuteronomio 6:4 e Isaías 45:5, pero hay 3 personas divinas. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no son 3 dioses, porque solamente Dios es uno, sino un solo ser divino que se revela en 3 personas de manera progresiva en la Biblia. Entonces, la Trinidad es una conclusión inevitable de mantener toda la evidencia bíblica junta sin negar ninguna. O sea, para tú poder recibir todo el consejo bíblico, tienes que aceptar el hecho de que Dios es uno en 3 personas, un ser divino en 3 personas. Y tú puedes decir quién es Dios y hablar con Dios, o puedes decir
amo al Padre, amo al Hijo, amo al Espíritu Santo o amo a Dios, estás diciendo lo mismo. Lo tercero es porque la Trinidad explica la revelación de Dios. Dios se revela por el Padre en el Hijo mediante el Espíritu Santo. Y una manera de ver la Trinidad trabajando de manera simultánea es en el bautismo de Jesús. El Padre habla, el Hijo es bautizado y el Espíritu desciende. Entonces, la cuarta razón por la cual Dios tiene que ser trino es porque la Trinidad explica la comunión eterna sin división. Dios no es una masa impersonal, no es una soledad eterna. En la Trinidad existe una unidad absoluta en esencia, una diversidad personal, pero sin minimizar una de la otra, una comunión eterna, un amor eterno y una gloria compartida. ¿Qué quiere decir esto? Que la razón por la cual nosotros podemos comunicarnos es porque fuimos creados a la imagen y semejanza de un Dios trino. Y cuando leemos Génesis, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, que la naturaleza humana en sí declara que Dios es trino. Porque, ¿cómo podemos compartir el amor si Dios no es trino? Porque, de nuevo, abre un dilema terrible. Pero sabemos que nosotros podemos amar porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios siempre ha ejercido amor o ha comunicado amor en sus tres personas antes de crearnos. Y la razón por la cual nosotros podemos amar es porque Dios es en sí amor en sus tres personas. Pero para amar se necesitan dos. Es bien importante que Dios sea una Trinidad. ¿Por qué Dios tiene que existir como una Trinidad? Porque solo Dios Trino puede explicar plenamente la redención y mediación. Como dije anteriormente, si Jesús no fuera verdaderamente Dios, no podría revelar perfectamente al Padre, ni ofrecer una redención infinita o eterna, porque no es Dios. Y si el Espíritu no fuera Dios, no podría regenerar la vida, ni podía dar vida, porque la única persona que puede dar vida es Dios. Y el Espíritu Santo se reconoce como el que da la vida. Entonces, para poder en cierto sentido resumir, voy a poner un diagrama. Espero que esto les sea de bendición. Pero básicamente, cuando hablamos de un ser, es la esencia o naturaleza que alguien es. En Dios hay un solo ser. Mas sin embargo, ¿qué es una persona? La persona es quien es alguien dentro de ese ser. Y en Dios, en el ser de Dios, hay tres personas distintas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay un solo ser divino, una sola esencia divina y hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, para que puedas explicarle a otros qué significa la Trinidad, dile que Dios es un ser de tres personas. Un ser en esencia, tres en persona. Eso resuelve la incapacidad que tenemos de explicar a Dios, no por completo. La Trinidad siempre va a ser un misterio, pero la Trinidad no es una contradicción, es totalmente coherente si utilizamos las categorías que acabamos de ver. Y piensen bien, hay tres seres, disculpen, eso es herejía, hay un ser divino manifestado en tres personas. Dios tiene tres personas que se están encargando de ti todos los días. Dios te ama inmensamente en tres personas. La Trinidad, o sea que es una doctrina difícil de comprender y es una doctrina fácil de explicar, como acabamos de ver. Entonces, nunca dejen que alguien rechace a Dios por la Trinidad, sino vamos a hacer que la gente acepte a Dios porque es una Trinidad. Bueno, eso sería todo. Yo espero que este video le haya servido de bendición y que le pueda ayudar a explicar el Dios quien servimos y al Dios que amamos. Y que también esto nos motive a poder amar a Dios por quien es Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que nuestras oraciones sean dedicadas a ese Dios trino y que podamos descansar en el hecho de que hay más de una persona divina cuidando de nosotros. Bueno, eso sería todo. Van a haber más videos sobre la Trinidad. Este va a ser el primero de 2 o 3, dependiendo. Pero por lo menos que esto les sea de edificación y que les ayude a entender la Trinidad en un cierto sentido y poder explicarla. Se me cuidan, mi gente.